Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a Mirada Constitucional. Como siempre, para terminar la semana, en este caso una semana más corta, y al igual que cada capítulo, la idea de este espacio es tratar de analizar y conversar con un poquito más de calma y profundidad el proceso constituyente que estamos viviendo y los debates que se podrían dar cuando se conforme la Convención Constitucional. Como siempre, nos acompañan Mariana Canales, abogada investigadora del IES. Mariana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. También está con nosotros el editor general de MOL, Benjamín Blanco. Benjamín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buen jueves. Semana corta, fin de semana largo. Sí, jueves y además 1 de abril, ya pasó marzo. Se viene cargado igual abril. De hecho, todavía no sabemos bien qué va a pasar con la fecha de las elecciones. Estamos ahí en el debate, pero independiente de cuándo vayan a ser, nosotros seguimos con estas conversaciones. Hoy día nos convoca a hablar del sistema político de Chile, de los cambios que se podrían dar al régimen que tenemos actualmente. Y antes de partir, quería preguntarles a cada uno, pedirles que hicieran un análisis de qué es lo que tenemos hoy, el régimen actual, y qué debilidades ven ustedes que tiene este sistema político en el que vivimos actualmente. Mariana. Sí, hoy día Chile tiene un presidencialismo, algunos lo han llamado presidencialismo reforzado por la cantidad de atribuciones que tiene el presidente de la República, y esto en varios sectores ha sido criticado por el desequilibrio de poderes que supondría en comparación a otros poderes del Estado. Esto es una crítica bastante transversal en el sentido de que no es propia de la izquierda a la derecha, sino que uno encuentra partidarios de cambiar el presidencialismo a lo largo de todo el espectro político. A mi juicio, los principales problemas del sistema no son tanto la cantidad de atribuciones que tiene el presidente, porque estas, es importante recordar que operan en un contexto en que hay restricciones tanto formales como informales. O sea, por ejemplo, uno ve las atribuciones del presidente y claro, puede nombrar muchas autoridades, pero para nombrar autoridades de repente necesita la aprobación del Congreso o en otra instancia, por ejemplo, el Tribunal Constitucional no nombra a todas las autoridades que son miembros del tribunal, etc. Y además hay prácticas informales, como por ejemplo el constreñimiento que en sí mismo supone la opinión pública o el apoyo de los partidos. De ahí, por ejemplo, el cuoteo político o que el presidente no pueda hacer cosas por no tener respaldo político. Entonces, a mi juicio, no es tanto el problema de la cantidad de atribuciones que tiene el presidente, sino como su relación con el Congreso. Y en ese sentido, a mi juicio, el mayor problema del sistema político es el bloqueo que existe hoy día entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, a mi juicio, lo que hay que ajustar en el fondo no es tanto un cambio de régimen, por ejemplo, pasar de un presidencialismo a un semipresidencialismo, como proponen algunos, o a un parlamentarismo derechamente, sino hacer que esa relación sea más fluida. Y eso pasa por un montón de cosas como, por ejemplo, y en primerísimo lugar, el sistema electoral, un sistema que permita lograr mayorías parlamentarias para que el gobierno lleve a cabo su programa, etc. Entonces eso a grandes rasgos es el sistema que tenemos hoy día y por donde a mi juicio debiesen ir los cambios o modificaciones. Benjamín. Sí, es importante señalar que al fin y al cabo el presidencialismo en Chile es una tradición de larga data, no es una cosa que venga de la Constitución del 80. Evidentemente que la figura actual tiene más atribuciones, está más reforzado, pero el presidencialismo viene de antes. Por eso, cuajar con un sistema semipresidencial o parlamentario sería un quiebre muy importante con la tradición histórica que hemos tenido. Ahora, en el contexto actual, este presidencialismo, el que tenemos ahora, ahora último ha generado problemas porque en efecto hay un bloqueo institucional con el Congreso. Y yo creo que Ricardo Lagos, en los últimos 3 años de Ricardo Lagos, fue el momento en que mejor
este sistema cuajó, porque él tenía o reunió en ese momento, en esos 3 últimos años, 3 características que yo creo que son fundamentales y que evidentemente los presidentes que vinieron después no tuvieron, que es que tenía un apoyo en al menos una de las 2 cámaras, que lo tuvo, tenía un respaldo muy grande en las encuestas al final de su mandato, o sea, tenía un respaldo popular, lo que permitía ordenar el Congreso y que apoyaran sus propuestas, y ejercía un liderazgo potente, un liderazgo muy grande. Y eso se diluyó, evidentemente el hecho de que tuviésemos un presidente, o sea, que en el fondo los últimos 16 años aproximadamente nos turnáramos con 2 presidentes, también eso generó un desgaste. Y claro, el sistema electoral permitió que entraran nuevas fuerzas al Congreso, y eso también quebró los apoyos y la disciplina partidaria que requieren los presidentes, porque al fin y al cabo el presidente bajo el sistema actual necesita tener un Congreso ordenado, al menos su sector, y eso lo vimos que no ocurrió en el último gobierno de la presidenta Bachelet, y evidentemente no ocurrió con el presidente Piñera en este mandato. Mariana, tú hablabas de que para ti al menos el problema no está en las atribuciones que tienen las partes, sino que la relación. Pero ¿cómo se mejora entonces esa relación pensando en la Convención Constitucional, en el debate que van a tener? ¿Cómo pueden mejorar los candidatos en la práctica esta relación que existe entre presidente y Congreso, pensando en lo rota que está, lo rota que la hemos visto el último tiempo? Sí. Yo, un segundo antes de comentar eso, que me parece importantísimo, algo dijo Benjamín sobre la tradición y la tradición que supone la figura presidencial en Chile. Y eso es muy interesante porque uno no es que quiera mantener el presidencialismo, no supone mantener las cosas por el solo hecho de que hayan existido mucho tiempo, ¿no? O sea, si hay algo que lo hemos tenido mucho tiempo y que no funciona, bueno, cambiémoslo. Pero es importante que cuando uno piensa en las instituciones, para que éstas sean eficaces, tienen que tener un cierto arraigo en la ciudadanía, es decir, la ciudadanía tiene que entenderlas, comprenderlas. Y en Chile, el presidente, la figura presidencial, independiente de quién sea el presidente de turno, la gente entiende qué funciones le corresponden, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer. O sea, pensemos, por ejemplo, para mí el ejemplo de la pandemia es muy ilustrativo, porque hubo pandemia, no sabíamos qué hacer, inmediatamente todos miraron al tiro a la moneda. En el fondo, nadie se esperó que el Congreso hiciera algo. Y eso es porque nosotros percibimos en la figura presidencial el mando de este país. O sea, tiene un arraigo que es muy importante. Y el hecho de cambiar eso se produce un desajuste con la ciudadanía. Entonces las instituciones dejan de ser eficaces en el fondo, de ser operativas. Y en ese sentido es muy importante el punto de la tradición que tocaba Benjamín. Y ahora con tu pregunta, Patricia, respecto a qué cosas se pueden hacer, yo creo que una primera cuestión importante que hoy día no está en la Constitución, pero que ese sí es un tema constitucional, es el sistema electoral. Hoy día el sistema proporcional permite la presencia de un montón de grupos distintos. Tenemos un sistema que está fragmentado y que impide entonces o hace más difícil la formación de alianzas con grandes mayorías, la formación de alianzas entre el Ejecutivo con las mayorías parlamentarias. Entonces ahí hay una primera cuestión que es importantísima revisar. Un sistema presidencial no funciona con un sistema proporcional como el que tenemos nosotros. Ahí hay una primera cosa. Lo segundo es revisar también cuestiones de las prácticas cívicas, por ejemplo, el voto voluntario. Yo creo que eso sí habría que revisarlo. Y además hay mecanismos que uno podría pensar, por ejemplo, en darle mayor protagonismo al Congreso en algunas cosas. Por ejemplo, hoy día solamente el presidente tiene urgencias para los proyectos de ley. Eso significa que califica ciertos proyectos de ley para que se tramiten más rápido. Quizás podríamos revisar, entregar también esa facultad al Congreso. ¿Para qué? Para que se agilicen los trámites. Otra cosa que se podría revisar, yo acá, esto uno en abstracto no puede pensar qué cosas
hay que meter o no, porque se tiene que mirar siempre con una mirada sistémica, ¿no? Pero quizás podría funcionar, por ejemplo, que los ministros puedan ser parlamentarios al mismo tiempo. Hoy día, si es que el presidente quisiera nombrar un parlamentario como ministro de Estado, son incompatibles, tiene que renunciar a su cargo. Entonces, quizá esa figura, que habría que mirar en detalle, evidentemente puede tener algunos problemas, pero esa figura permite una relación más fluida entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Porque uno tiene como alguien ahí que juegan los dos equipos, entonces evidentemente eso permite facilitar las relaciones. Entonces son cuestiones de ese tipo, quizás revisar las iniciativas exclusivas que tiene hoy día el presidente. Entonces todas esas cosas creo yo que permiten ir flexibilizando esta relación, pero lo más importante a mi juicio es porque es estructural en el fondo, es el sistema parlamentario, o sea, el sistema electoral del Parlamento. Benjamín. Sí, un pequeño contexto importante, porque hay un concepto que usó Mariana, que es el bloqueo institucional, y ese bloqueo institucional también se da con otros poderes del Estado o con otras instituciones del Estado. Recordemos que en el último tiempo, y en parte es lo que nos llevó a la situación actual, también hubo un choque institucional entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, entre Contraloría, Codelco, entre Contraloría y el Poder Judicial, y eso también le da un contexto al momento que estamos, en que tenemos que hacer una nueva constitución para también dar solución a todo eso, y principalmente el tema del Congreso, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Si uno analiza lo que ha pasado este último año, yo creo que son tres las facultades presidenciales que generan más roce o más tensión con el Congreso, que la mencionaba Mariana, que es la iniciativa exclusiva de gasto fiscal, que eso lo vemos, por ejemplo, con el tema del retiro del 10%, el tema de la urgencia, que al fin y al cabo es el Ejecutivo el que maneja la agenda, y por ejemplo lo vimos también con proyectos como el TPP-11, la votación en que el Senado ha sido reacio a ponerle la urgencia o a ponerlo en agenda. Y el tercero, el tema de los vetos, que el presidente puede, algunas cosas aprobadas por el Parlamento, ponerle un veto aditivo o sustitutivo y cambiar algunos artículos de los proyectos aprobados. Esas son las tres cosas que sacan más roncha, y que si uno analiza los programas de los candidatos a constituyentes son como por dónde iría el debate para cambiar las atribuciones de este presidencialismo exacerbado. Ahí sí se abre otro debate, ¿le vamos a dar más atribuciones al Congreso o se las vamos a dar a otras instituciones o a otros estamentos, como por ejemplo los gobiernos regionales? O la distribución regional que se puede hacer, porque recordemos que también puede que en este debate constitucional de la nueva constitución cambie la regionalización actual y surjan nuevos estamentos regionales o mega regiones o regiones más chicas, en fin, pero las atribuciones que puedan tener pueden ser importantes también, porque a lo mejor puede un gobernador regional sí tener una iniciativa con gasto fiscal, puede, por ejemplo, fijar impuestos regionales, lo que abre todo un debate también, porque eso a lo mejor rompería el crecimiento unitario de la nación, en fin, pero por ahí también puede haber un espacio. No es solo disminuir las atribuciones del presidente para dárselas al Congreso, que también puede ser, pero también se puede distribuir ese poder en otros estamentos. ¿Pero crees que también pasa por un... Perdón, ¿crees que también pasa por un cambio al sistema electoral, como decía Mariana? No, fundamentalmente. No sabría si es un sistema actual que tenemos corregido, como por ejemplo, los candidatos con menos de un 5% no entran al Congreso, o derechamente cambiarlo. Evidentemente nadie quiere volver al binominal. El binominal impedía que entraran fuerzas al sistema, fortalecía un duopolio político, pero uno daba cierta estabilidad, es cierto, pero sin duda se requiere eso, que a lo mejor lo del 5%, o que las listas que reciban más votos, o los pactos que reciban más votos en el fondo, se lleven como un premio extra de 5 escaños o de 10 escaños a la lista ganadora, para que en el fondo quien ganó sí tenga un premio mayor
que los demás. Mariana. Sí, ojo que respecto, me quedé pegada con el tema de la iniciativa exclusiva, que uno, claro, podría revisar, pero hay que atender también a las razones por las que existen las distintas instituciones, ¿no? Y la iniciativa exclusiva surge a mediados del siglo pasado justamente porque el Congreso, los parlamentarios, promovían iniciativas con el solo objeto de conquistar al electorado, pero sin ninguna responsabilidad por sus resultados. Entonces el hecho de que hoy día el presidente tenga como la llave del gasto público, de los impuestos, todo eso, obedece a tener una política fiscal más responsable, con un criterio unificado en el fondo. A mí, o sea, por ejemplo, lo que decía Benjamín respecto al retiro del 10% en la AFP, evidentemente era una política popular, digamos, y por eso el Congreso la empujó, porque evidentemente a la gente quería recibir su platita extra, ¿no? Ahora, eso, ¿qué tan responsable fue? Y después, ¿a quién podemos apuntar con el dedo? Si el Congreso hay tantas personas, bueno, el Congreso, pero ¿en quién recae la responsabilidad? Es más difuso. En cambio, en el presidente, si es que se manda un condoro grande, sabemos quién es el responsable y tenemos mecanismos. Entonces ahí también hay que tener ojo claro, uno puede revisar un montón de cosas, pero tiene que atender a las razones por las cuales existen y pensar que esas cosas además están insertas en un sistema que no se puede mirar como parcelado. Yo siempre me imagino esto como un tejido, para los que saben tejer. Uno mueve una hebra por acá y se desarma todo lo que uno ha hecho. El sistema político es lo mismo. Uno no puede pensar las cuestiones parceladas y por eso en ese sentido la convención, el proceso constituyente es una gran oportunidad porque vamos a poder ver todo desde un punto de vista como panorámico. Entonces, en ese sentido me parece muy importante que se aproveche en ese sentido también el proceso. Benjamín. Sí, no, estoy de acuerdo en ese punto, de que esa iniciativa, tanto como también el tema de la afectación de impuestos, tiene que estar más bien de la mano del presidente. En el debate también tenemos que tener un contexto importante. Hay cosas que no vamos a poder sacar del debate, el contexto actual, que es que el Congreso tiene una cierta distancia con la gente. Al presidente aún se le tiene la institución presidencial se le tiene cierto respeto y cariño, pero no pasa lo mismo con el Congreso. ¿Por qué digo esto? Porque una de las ideas justamente que ronda es instalar una idea de un régimen semipresidencial donde el Congreso tenga la facultad de votar a una especie de primer ministro y que el presidente mantenga un montón de atributos, pero que el jefe de gobierno sea un primer ministro y que el Congreso le tenga que dar su voto de confianza, que es lo que ocurre por ejemplo, en Francia. Es lo que ocurre también en Perú y no funciona nada bien. Pero ¿por qué es importante? También por algo que mencionaba Mariana anteriormente, que al fin y al cabo, en este momento actual, en que la gente demanda participación, no creo que cuaje del todo bien un primer ministro elegido de forma indirecta, o una autoridad con tanta potestad elegida de forma indirecta. Al fin y al cabo, el presidente es un voto, uno lo elige, pero si de pronto quién va a ser seguramente la segunda autoridad más importante del país es una persona que la gente no la votó, no sé si va a ser tan positivo. Y el otro punto que es muy debatido en los constituyentes es la conformación del Congreso, más allá del tema electoral, es cómo va a funcionar, en el sentido de si vamos a mantener dos cámaras con iguales potestades, o vamos a ir a una sola cámara con mayor poder y protagonismo, o vamos a atenuar el poder del Senado, por ejemplo. Yo personalmente soy más bien de la idea de mantener las dos cámaras, y con igual cantidad de atribuciones. Muchos dicen que eso traba el debate legislativo,
es posible, pero siempre es mejor tener 2 filtros que uno. Y el Senado tiene un rol también importante, porque el hecho de que los senadores duren 8 años permite, y aunque se renueva la mitad del Senado cada 4, permite que sea capaz de tomar decisiones sin pensar necesariamente en el cálculo electoral, como sí pasa en la Cámara. Ahora, y esto también es súper importante, dentro del debate que demos en la convención, también va a estar la duración de los periodos presidenciales y los periodos de los diputados y senadores, porque puede que 8 años se reduzca a 6, puede que los diputados pasen, qué sé yo, a 5, a 3, y bueno, y saber, porque también uno de los grandes problemas que se generó después del Lago es que tanto Bachelet y Piñera tuvieron gobierno de solo 4 años, y sin reelección, lo que es muy poco. De hecho, yo soy de la idea de que debería haber reelección presidencial. Y respecto a lo que mencionaba Mariana hace un rato, de que, por ejemplo, existiera la posibilidad de que ministros también pudieran ser parlamentarios al mismo tiempo. Yo creo que es una buena idea. Yo ahí me declaro ignorante en el sentido sí que a esa figura en algún momento de la historia de Chile ha existido, pero sí en algunas democracias europeas funciona. Y funciona y puede ser necesario porque también hay que involucrar más al Poder Legislativo con el Ejecutivo. Yo creo que también a veces lo vemos en los debates de los últimos años, especialmente, es un diálogo inconducente, con cierto desprecio mutuo, y es importante que se involucren, y sería una buena idea que a lo mejor los ministros sí puedan tener esa doble función. Obviamente hay que normarla y especificar bien cómo serían esos roles. Hay un Mariana, punto clave, perdón. Dale, por favor. No, que hay un punto clave que toca Benjamín, que es en relación a la representación, a la cercanía que tiene la ciudadanía con la política. Y si hay algo de lo que hay que hacerse cargo en este proceso es justamente de eso. Y el sistema político tiene relación absolutamente directa. Entonces, algo que decía Benjamín respecto a las propuestas de transitar hacia un semipresidencialismo, si el objetivo final es acercar la política a la ciudadanía y fortalecer la representación de manera que las demandas ciudadanas efectivamente se institucionalicen en el fondo y lleguen a algún resultado, quitarle ese derecho que tenemos y que está tan arraigado en Chile de la elección directa de quien nos dirige, sustraer eso de la ciudadanía y traspasarlo al Congreso, difícilmente fortalece el vínculo entre la ciudadanía y la política. Nosotros estamos acostumbrados a votar por el presidente. Entonces esta figura que el jefe de gobierno surge del Congreso, sin perjuicio de que en los sistemas semipresidenciales se sigue eligiendo directamente al jefe de Estado, en el fondo, que toma el nombre de presidente o de otra cosa. Pero que ese jefe de gobierno venga del Congreso produce un distanciamiento con la ciudadanía. Entonces en Chile se produciría el siguiente problema, que es, elegiríamos a una figura por votación directa que tendría la mayoría de los votos, el 50% más uno, pero que tendría pocas atribuciones, porque esa figura generalmente tiene atribuciones que son más propias del jefe de Estado, relaciones internacionales, esas cosas que no tienen relación tan directa con los problemas ciudadanos. Entonces, tendríamos esta figura que tiene mucho apoyo popular, pero con pocas atribuciones, y otra figura que tiene el apoyo del Congreso, que claro, nosotros elegimos al Congreso, pero cada uno elige a los candidatos de su territorio en el fondo. O sea, ni siquiera están en mi papeleta, ni siquiera están todos los parlamentarios. Entonces, tendríamos esta figura que es elegida por el Congreso, que además hoy día está absolutamente desprestigiada, cosa de las encuestas, y con muchas atribuciones. Entonces, eso produce un problema pensando en términos de representación, que para mí es súper grave en Chile. Y si queremos acercar la política a la ciudadanía, me parece absolutamente inconducente. Y el otro punto que tocaba Benjamín respecto al unicameralismo, eso, claro, generalmente las propuestas del semipresidencialismo van unidos a esto, pero se nos olvida que el sistema, además de que tiene que funcionar y tiene que ser fluido y que tiene que
que llegar a resultados en el fondo, tiene que suponer frenos y contrapesos, porque si no el abuso de poder es un riesgo que está a la vuelta de la esquina, digamos. Entonces, en un semipresidencialismo, el escenario sería una figura con muchas atribuciones que es electa por el Congreso y que ese Congreso además es una sola instancia. Ahí el que tiene el control es el partido que tiene mayoría en el Congreso, digamos. Y el partido que tiene mayoría en el Congreso, controla al jefe de gobierno y sin ningún contrapeso. Entonces, eso para mí es un riesgo demasiado grande y claro, y el bicameralismo, el tener una Cámara de Diputados o un Senado, supone también un juego de contrapesos que impiden que se abuse de poder. Yo quisiera recomendar acá, creo que para estos temas, estamos pensando como en detalle la sala de máquina, creo que es muy interesante leer El Federalista, que son no sé si lo ubican, esta recopilación de artículos que publicaron en Estados Unidos cuando se discutió la Constitución de Estados Unidos, y que tiene, en el fondo, más allá de que uno esté de acuerdo o no con las alternativas específicas que ellos defienden, hay una manera de pensar la institucionalidad, en el fondo, la sala de máquinas. Y eso creo que es muy rico para nuestro debate, que puede otorgar muchos elementos. Entonces, este sentido como de los frenos y contrapesos, del juego entre el Ejecutivo y el Legislativo, del Legislativo dentro de sí mismo, creo que leer El Federalista, una repasadita, es un tremendo aporte a nuestro debate y sería fantástico que los constitucionalistas de repente se dieran una vuelta por ahí. Bueno, clave lo que los dos mencionan, el tema de la representatividad y claro, pensando en que en el debate suena, quizás no tanto, pero suena el tema del semipresidencialismo, esta opción de que sea el mismo Congreso el que elija al primer ministro, pensando en la falta de confianza que hay en torno al mundo político, es un problema, se genera ese desajuste que Mariana hablaba. Pero entonces, ya pensando en el debate que hay, en que muchas voces hablan de que hay que cambiar este sistema, ¿cómo ven ustedes la opción de que efectivamente se debata en torno a un semipresidencialismo, pensando todo lo que estamos hablando, el problema que hay? Benjamín. No, es que obviamente, ahora, convengamos, el Congreso sí es una institución que está desprestigiada. En rigor, nunca, desde la vuelta de la democracia, nunca ha existido una afección muy grande por el Congreso por un montón de razones. Mencionábamos el tema binominal, los senadores designados en algún momento, el presidencialismo, evidentemente, y ahora el sistema electoral que lo hace mucho más fragmentado. En fin, pero puede que en el debate constitucional se refuerce o se mejore la institución del Congreso. Entonces, tampoco, ok, estamos más o menos claros o consensuamos que a lo mejor no es el camino de un parlamentarismo, pero uno esperaría que el Congreso salga reforzado también de este debate constitucional. Ahora, hay un punto importante que ocurre que se citan muchos ejemplos de otros países para poder ejemplificar de cómo podría funcionar un parlamentarismo, un régimen semipresidencial. Yo creo que es importante también entender de que el presidencialismo de Chile actual ni se parece al de Estados Unidos, ni el parlamentarismo de España es igual al de Alemania. Entonces hay matices que evidentemente aquí van a ponerse y eso también es súper importante tenerlo claro. No, lo que hagamos acá no va a ser igual a lo de Francia, etc. Aún así, me tomo la libertad de poner algunos ejemplos. A ver, cuando se plantea el tema del parlamentarismo o de un régimen semipresidencial, se ponen algunos atenuantes para poder fortalecer la figura presidencial. Uno de ellos es, por ejemplo, que el presidente tenga la potestad de, al menos una vez, disolver el Congreso y convocar a elecciones. Y eso, claro, si en algún momento hay una crisis importante entre estas dos instituciones, bueno, hay una herramienta importante y potente. Y el otro es convocar la elección parlamentaria meses después de la elección presidencial. Por tanto, cuando una figura, no sé, supongamos el presidente Piñera, que salió elegido con un 54% de los votos, luego hace la elección parlamentaria un mes después, seguramente podría haber tenido haber sacado Chile Vamos más parlamentarios de los que sacó. No lo sé, pero ahí hay un ejemplo, es lo que se hace en Francia. Ahora,
muchos citan la idea de un régimen semipresidencial o la figura del primer ministro como esta lógica de que así va a haber un colchón o una manera de gestionar las crisis políticas. Decir, oye, mira, el tema del retiro del 10%, bueno, se cambia el primer ministro o se convoca a elecciones, etcétera. Bueno, un ejemplo de que eso no es así es Perú, que tiene una sola cámara, tiene un primer ministro y las crisis políticas ya sobrepasaron a ese primer ministro y llegan directamente al presidente. Han cambiado presidentes 2 veces, están con un tercer presidente en un mismo periodo, en fin, no es la panacea. Creo que no es la panacea, pero me cuelgo de lo primero que dije, de que lo que salga acá en Chile no tiene por qué ser igual a lo que salga o lo que haya en otros países. Tiene que responder a la idiosincrasia nacional y ojalá que sea mejor. Bueno, ojalá, bueno, para lo que necesitamos que sea mejor. Claro, pero en el fondo siempre está el riesgo de que por mucho que sea diferente, podemos igual terminar siendo como Perú. Bueno, ahora, Perú es un ejemplo particular. Perú tiene problemas también institucionales de los partidos políticos, también tiene problemas regionales. Hay un nivel de corrupción que de momento, y esperemos que no ocurra, no ha llegado igual a Chile. Pero más que llegar a ser como Perú, uno esperaría que lo que salga nos permita administrar el país durante los próximos 40 años. Uno no, seguramente en 40 años más vamos a tener una situación similar al 2019, un nuevo estallido, qué sé yo, porque las instituciones no representan a los ciudadanos. Pero la idea es que al menos lo que salga ahora sí nos permita resolver un montón de problemas políticos de aquí en los 40 años que se vienen. O más, ojalá, no sé. Mariana. Yo estaba pensando como qué se requiere para que el debate en torno a este tema sea exitoso. Y un paréntesis, a mí me parece que este tipo de temas son justamente los que hay que abordar con mayor seriedad en la Convención Constitucional. De repente uno escucha como estas voces más como de refundación, de partir todo de cero y a mí me parece que eso desvía la atención de los debates importantes, que es justamente el diseño de la sala de máquinas, porque si es que eso no funciona bien, vamos a seguir con trabas, vamos a seguir con problemas de representación, las necesidades de la gente nunca van a llegar a buen puerto porque va a estar todo trabado. Entonces, para mí, este tipo de discusiones son las que más fichas hay que poner y más preparación requiere y más debate serio y honesto requiere. Dicho eso, a mí me parece que hay 3 elementos que debiesen estar presentes para tener una discusión de esas características. Primero es tener un diagnóstico certero. Y a mi juicio, el diagnóstico del problema es las trabas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y por lo tanto hay que pensar en soluciones de acuerdo a ese diagnóstico. Alguien puede tener otro tipo de diagnóstico, pero creo que un primer elemento para que este debate se dé de manera adecuada es tener un diagnóstico que sea real, que sea cuidadoso y que sea serio. Un segundo elemento es recordar siempre que estamos en Chile y las instituciones no operan en el vacío, sino en contextos determinados, en situaciones, en naciones, con personas con determinadas características, y por lo tanto no se pueden llegar y traer modelos extranjeros, sino que hay que pensar en la cultura del país, la cultura política de un país, la tradición, lo que la gente espera de sus instituciones, etc. Esto, como decía antes, no implica necesariamente mantener todo igual por el hecho de que han estado así, sino que hay que atender a por qué han estado así en el tiempo, y si es que eso cautela algo valioso que es necesario o que es deseable mantener. Entonces, eso es un segundo punto. Y un tercer punto es la visión sistémica. Estos debates no pueden tenerse aislados, sino que tienen que pensarse siempre en el sistema político en su totalidad. Yo no puedo pensar las atribuciones del Congreso si no las estoy pensando en relación con el sistema electoral, porque el sistema electoral va a determinar quién está en el Congreso. Tampoco las puedo pensar aisladas de las facultades del presidente, porque estas no pueden chocar, más bien tienen que conversar y tienen que colaborar. Eso pensándolo también con el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces creo que esos 3 elementos, un diagnóstico certero, una atención a la cultura del país y una visión sistémica, son los que debiesen estar presentes en un debate como este, que, reitero, me parece de la mayor importancia.
Benjamín, ¿agregarías algún elemento a este debate? Es tan importante lo que dice Mariana, que se abre una interrogante, es saber si todos estos cambios institucionales se van a aplicar inmediatamente después de aprobado el referéndum de salida, o el plebiscito de salida. ¿Qué quiero decir? Es que en el fondo el presidente que asuma no va a tener claridad cuáles van a ser sus atribuciones durante todo su mandato, porque pueden cambiar. Lo mismo con los parlamentarios. ¿Qué pasaría si es que la Constitución aprueba que vamos a tener solo una Cámara? O sea, después del referéndum de salida va a desaparecer el Senado, entonces todos los senadores que fueron elegidos ahora van a desaparecer. Entonces ahí también hay un tema de que todo lo que se converse con estas tres miradas que menciona Mariana, también tiene que ver la forma en que se va a aplicar. Todos entendemos que una vez que entra y después del referéndum de salida debe entrar en vigencia la nueva Constitución, pero hay que ser cuidadoso de que tiene que haber una transición en la entrega de poderes, en cómo va a empezar a funcionar, porque hay cosas muy delicadas, como la que mencionaba, si desaparece una Cámara, a lo mejor las atribuciones del presidente no son tantas, pero por ejemplo el periodo presidencial, imagínate esa prueba de que el presidente va a durar 8 años y no 4, o 6 y no 4, entonces ahí también va que ser muy sincero y correcto y decir, mira, sí, estamos aprobando esto, pero esto va a ser para el periodo presidencial que viene, el 2026, debería ser, 2026, claro. Es un proceso largo, que no se termina con la convención. Hay otro cambio que tiene que ser inmediato, sin duda. O sea, se aprueba después del referéndum de salida y inmediatamente pueden cambiarse, pero hay otras que requieren algún grado de transición. Bueno, es un proceso largo y además lo clave es el debate mismo, lo que ustedes decían, que ahora los constituyentes, los candidatos, pero también cuando sean elegidos, le puedan dar la pausa que se merece a este tema en particular, porque si no se puede generar ese desajuste que hablaba Mariana, también el tema de la tradición que mencionaba Benjamín, y eso lo vamos a seguir también analizando aquí en Mirada Constitucional. Nos vemos entonces la próxima semana. Mariana, Benjamín, muchas gracias por esta conversación. Estaba pensando que podríamos sugerir una bibliografía a los miembros de la convención. El federalista, por ejemplo. Vamos a hacer una lista, pensando primero con el federalista, que decía Mariana. Humildemente, claro. No, hay gente muy preparada también. Yo estoy segura que lo han leído. Mariana, Benjamín, muchísimas gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, feliz Semana Santa. Nos vemos la próxima semana aquí en Mirada Constitucional.